Oh, that's fair Tell enough. you today, I tell you, what's different? Jackie Chan and Jet Li, he don't touch me. He don't touch me. Why? He's scared. Bruce Lee y Bolo Yeung, dos nombres legendarios grabados en la historia de las artes marciales. Durante décadas, los aficionados especularon sobre su relación fuera de la pantalla, pero ahora, Bolo Yeung ha roto por fin su silencio y ha revelado la sorprendente verdad sobre el difunto Bruce Lee. ¿Qué ocurrió realmente entre estas dos leyendas? Quédese aquí, porque esta revelación le dejará sin palabras. Pero antes de entrar en materia, ¿cuál es tu película favorita de Bruce Lee? Escribe 1 para Enter the Dragon o 0 para The Way of the Dragon en los comentarios. Veamos qué película reina entre los aficionados. Entremos de lleno. ¿Quién es Bolo Yeung? Nacido el 3 de julio de 1946, en Guangzhou, China. La educación de Bolo distó mucho de ser glamurosa. Había experimentado las penurias de la vida en Hollywood como niño de origen socioeconómico bajo. Al crecer en una nación que aún luchaba con su propia identidad, las artes marciales dieron a Bolo una sensación de propósito y consuelo. Bolo comenzó a practicar artes marciales a la tierna edad de 10 años, recibiendo instrucción de varios conocidos instructores de Kung Fu. Las artes marciales eran importantes en esta época por razones distintas a la forma física o la defensa personal. Eran una forma de vida firmemente establecida en la sociedad china. Además del entrenamiento físico, las artes marciales le enseñaron importantes habilidades de concentración y disciplina. Motivado por el deseo de superarse y encontrar estabilidad ante la agitación social, Bolo siguió desarrollando su práctica y se hizo experto en Tai Chi, una disciplina milenaria conocida por mejorar la concentración y la meditación. Sin embargo, la estancia de Bolo en China no iría a ser larga. China en ese momento de su vida era un lugar turbulento. El ascenso del comunismo, los levantamientos masivos y las violaciones de los derechos humanos eran algunas de las principales convulsiones políticas y sociales que vivía el país. Bolo decidió valientemente ir a la parte de China más cercana a la frontera con Hong Kong en busca de un futuro mejor. Se embarcó en una arriesgada aventura, cruzando a nado el río Shenzhen para llegar a la nación insular. Hong Kong tenía una sociedad más liberal que la China continental. Su identidad era distinta a la del continente, ya que en aquella época era una colonia británica. Bolo descubrió que encajaba muy bien en Hong Kong, que era un próspero crisol de culturas y orígenes. Es interesante señalar que Bolo empezó a interesarse por el culturismo y el fitness en esa época. Se tomó esta teoría muy a pecho, pues creía que la destreza en las artes marciales mejoraba con un cuerpo fuerte y tonificado. Bolo ganó el codiciado título de Mr. Hong Kong Bodybuilding Champion en 1969, y lo mantuvo durante 10 notables años. Bolo mantuvo su humildad ante sus extraordinarios logros, recalcando que sus objetivos no estaban motivados por la autoglorificación. Durante esta época de transformación, Bolo descubrió una forma de alcanzar el verdadero equilibrio personal, alineando sus dimensiones espiritual y física mediante la práctica del Tai Chi. La escena del culturismo en Hong Kong estaba creciendo, lo que lo convirtió en un lugar ideal para que Bolo floreciera. El ascenso de Bolo no fue ignorado durante mucho tiempo, pues su fama se extendió rápidamente por todo el país. Naturalmente, su creciente notoriedad le abrió las puertas del cine. Al mismo tiempo que su cultura era cada vez más conocida, Hong Kong se había convertido en un centro de innovación y destreza cinematográfica. La industria cinematográfica del país floreció, produciendo icónicas películas de acción y artes marciales, lideradas por estudios como Golden Harvest y Shaw Brothers. Al igual que la actual sensación mundial del K-pop,
estas películas de Hong Kong cautivaron a los aficionados de todo el mundo, trascendiendo sus países de origen. En una época en la que la industria cinematográfica estaba en expansión, los productores y directores siempre buscaban nuevos artistas que pudieran aportar a sus películas una fusión especial de físico y dotes interpretativas. El actor Bolo Yeung encajaba perfectamente en las películas de esta época por su asombroso cuerpo y su entrenamiento en artes marciales. La integración sin problemas de Bolo en el vibrante negocio cinematográfico de Hong Kong era de esperar dadas sus aptitudes, y dejó una impresión duradera en el medio. Los ejecutivos de los estudios empezaron a darle a Bolo modestos papeles para actuar en sus películas a finales del 1960 tras ver su potencial. Aunque estos primeros puestos pudieran parecer insignificantes, sentaron las bases para la extraordinaria trayectoria profesional de Bolo. Bolo desprendía una presencia imponente en el cine gracias a su físico imponente y sus maneras misteriosas. A menudo interpretaba a villanos que no necesitaban decir mucho para proyectar un aire amenazador debido a su aspecto severo. Todo el mundo sabía que Bolo iba en serio cuando llegaba el momento de pasar a la acción. Bolo se topó con varios obstáculos a pesar de sus progresos. En aquella época, la industria cinematográfica era extremadamente competitiva y, para triunfar, había que demostrar una perseverancia inquebrantable y establecerse como un gran talento. Las dificultades de Bolo se vieron agravadas por una importante barrera lingüística cuando llegó por primera vez a Hong Kong. Al ser chino, tuvo que enfrentarse a peculiaridades culturales y a barreras lingüísticas en su nuevo entorno. Pero Bolo aceptó las ideas de esfuerzo y tenacidad, que se convirtieron en principios rectores de su carrera, gracias a sus primeras experiencias en culturismo y artes marciales. Cuando despertó el interés de los responsables de los estudios Shaw Brothers, una de las productoras más destacadas de Hong Kong, Bolo dio el salto a la fama. Shaw Brothers, conocida por obras maestras como Dolomita y Las 5 venenosas mortales, reconocía el valor de los antagonistas fuertes en las grandes películas y consideraba a Bolo el ejemplo ideal de ese tipo de persona, estoico, ordenado y decidido. El paso de Bolo por Shaw Brothers marcó un importante punto de inflexión en su carrera. Consiguió papeles en varias de sus producciones, desde relatos heroicos hasta dramas intensos, como Deadly Duo y Angry Guest. Con cada película, Bolo consolidó su estatus como icono de las artes marciales y una presencia imponente en la pantalla. Su interpretación de los villanos se hizo legendaria, mezclando destreza física con profundidad psicológica. Los personajes de Bolo irradiaban fuerza y sutileza, evocando a la vez temor y respeto entre el público. Lo que le diferenciaba era su capacidad para trascender la imagen estereotipada de un villano musculoso. Bolo infundía a sus papeles capas de complejidad, transformando personajes aparentemente unidimensionales en individuos polifacéticos. El público quedó cautivado por la interpretación de Bolo de villanos, que, a pesar de sus papeles antagónicos, despertaban empatía y comprensión. A través de su físico y sus interpretaciones llenas de matices, Bolo transmitía una serie de emociones que permitían a los espectadores conectar con sus personajes a un nivel más profundo. En una industria saturada de villanos estereotipados, Bolo consiguió hacerse un hueco bien diferenciado. Sus personajes no eran meros obstáculos que los héroes debían superar, sino que formaban parte integral de las tramas, a menudo impulsándolas y añadiendo capas de complejidad a las películas. Lo que diferenciaba a Bolo era su capacidad para infundir a sus papeles una personalidad y un carisma únicos, haciendo que sus personajes resultaran increíblemente convincentes. En lugar de ceñirse a estereotipos, Bolo aportó profundidad y matices a sus interpretaciones,
cautivando al público con su presencia en pantalla. Además, el imponente físico de Bolo realzó aún más su reputación en la industria cinematográfica. Su musculatura no solo añadía autenticidad a sus secuencias de acción, sino que también contribuía a su atractivo general como estrella de las artes marciales. Trabajar con Shaw Brothers proporcionó a Bolo oportunidades inestimables de colaborar con algunos de los talentos más apreciados de Hong Kong, como directores, coreógrafos y compañeros actores. Esta exposición a la excelencia le permitió perfeccionar su arte y refinar sus habilidades interpretativas, exigiéndose constantemente a sí mismo para ofrecer interpretaciones sobresalientes. Navegando a través de los estilos de diferentes directores y adaptándose a diversas técnicas de rodaje en el punto de teoría, el tiempo de Bolo con Shaw Brothers resultó decisivo para dar forma a su legado e influencia en el cine de artes marciales. La contribución de Bolo al género cinematográfico de las artes marciales fue innegable, y cada uno de los icónicos personajes que interpretó contribuyó a su crecimiento de diversas maneras, con Hong Kong emergiendo como centro neurálgico de las artes marciales y el talento cinematográfico. La colaboración se hizo inevitable. A medida que crecía la cantera de talentos de la industria cinematográfica de Hong Kong, aumentaba la demanda de actores capaces de aportar nuevas perspectivas a los diferentes argumentos. Esta demanda coincidió con la creciente popularidad de Bolo en la industria. Durante este periodo, otra figura estaba causando sensación en la industria: Bruce Lee. La educación de Bruce Lee. Al igual que Bolo, Bruce era de ascendencia china, pero su educación fue muy diferente. Nacido en Estados Unidos, Bruce obtuvo automáticamente la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, con solo 4 meses, Bruce y sus padres se trasladaron a Hong Kong. Fue aquí donde Bruce conoció por primera vez el mundo del cine, gracias a su padre, que era una estrella de la ópera. Sorprendentemente, antes de cumplir los 10 años, Bruce ya había comenzado su carrera como actor. A pesar de su temprano éxito en Hong Kong, la familia de Bruce tomó la decisión de enviarlo de vuelta a Estados Unidos durante su adolescencia. En abril de 1959, Bruce se instaló en Seattle, donde prosiguió su educación al tiempo que trabajaba como camarero interno en un restaurante local. Durante este tiempo, Bruce también profundizó en las artes marciales, desarrollando su propio enfoque único de disciplinas como el Wing Chun y el Kung Fu. Estableció su primera escuela de artes marciales en Seattle, marcando el comienzo de su viaje para convertirse en una leyenda de las artes marciales. En 1961, Bruce se matriculó en la Universidad de Washington, donde cursó estudios de arte, filosofía y psicología. Poco después, Bruce también triunfó en la interpretación, con papeles en producciones notables como The Green Hornet, Batman e Ironside. Con cada papel, Bruce consolidaba aún más su reputación como actor de talento. Sin embargo, en medio de su creciente fama, Bruce también sintió el impulso de volver a sus raíces y contribuir a la floreciente escena cinematográfica de su tierra natal, Hong Kong. Fue en este vibrante ambiente donde los caminos de Bruce Lee y Bolo Yeung se cruzaron finalmente. Su encuentro inicial tuvo lugar en el plató de un anuncio local de cigarrillos Winston. Desde el momento en que se conocieron, Bruce y Bolo congeniaron, formando un vínculo que se haría más fuerte con el tiempo. Con el tiempo, Bruce extendió una invitación a Bolo para que se uniera a él en Enter the Dragon, un papel que tendría un profundo impacto en la carrera de ambos. Para llevar a cabo esta tarea, el artista marcial tuvo que viajar a una isla remota y participar en un agotador torneo. Enter the Dragon demostró ser un éxito en muchos aspectos. La película no solo elevó el género de las artes marciales con su arte y coreografía, sino que también alcanzó el éxito comercial, recaudando más de $400 millones hasta la fecha, a pesar de contar con un presupuesto de aproximadamente $850 millones.
Es un retorno de la inversión bastante notable. Curiosamente, Bolo adquirió su apodo durante la película Enter the Dragon, en la que interpretaba al personaje llamado Bolo, apodo que se le quedó grabado desde entonces. Jung pasó a ser conocido oficialmente como Bolo Jung. Durante su colaboración en Enter the Dragon, Bolo y Bruce forjaron un fuerte vínculo. Colaboraron estrechamente en las técnicas de lucha, intercambiando conocimientos y aprendiendo el uno del otro sobre enfoques eficaces de la coreografía y otros aspectos de la realización cinematográfica. En Enter the Dragon, Jung interpretó el papel de compinche del villano, mientras que Lee ocupó el puesto de protagonista. Aunque Jung suele rehuir la atención de los medios de comunicación, recientemente rompió su silencio en una entrevista, en la que ofreció profundas revelaciones sobre su amistad con Bruce Lee. Profundicemos en lo que Jung tenía que decir sobre el pequeño Fénix. En noviembre de 2022, el culturista chino se sinceró por fin sobre Bruce Lee en un céntrico edificio. Durante la conversación, Jung reveló detalles fascinantes sobre la persona de Lee y compartió anécdotas intrigantes de los sets de Enter the Dragon. Contó cómo Bruce Lee era desafiado con frecuencia en el set, afirmando que Bruce no quería luchar, pero se sentía obligado a hacerlo. Jung explicó además que un extra quería poner a prueba las habilidades de Jeet Kune Do de Bruce Lee, lo que llevó a un breve altercado. Reconociendo la rapidez de reflejos de Lee, Jung comentó que le había dado una patada en la cabeza y se había acabado el combate. Bruce era demasiado rápido. Claramente impresionado por la destreza marcial de Lee, Jung expresó su admiración por su notable velocidad, subrayando que su velocidad era increíble. Bruce era famoso por su velocidad de vértigo, capaz de asestar 8 puñetazos en un solo segundo. Entre sus técnicas más famosas estaba el puñetazo de 1 pulgada, un movimiento devastador que dominaba. En este movimiento, Bruce se colocaba extremadamente cerca de su oponente y asestaba un puñetazo tan potente que su impacto reverberaba en todo el cuerpo del receptor. La versión de Bruce alcanzó la asombrosa velocidad de 118 imperio, o 190 km/h. La fuerza que ejercía podía hacer volar a una persona de 200 levi, o 90 kilos, 16 seti, o 5 minutos. La extraordinaria velocidad y potencia de Bruce eran el resultado de su riguroso régimen de entrenamiento, centrado en mejorar su velocidad, fuerza y resistencia. ¿Y si hubiera un hipotético enfrentamiento entre Bruce Lee y Bolo Jung? ¿Quién ganaría? Tanto Jung como Lee eran conocidos por su dominio de distintas disciplinas marciales y sus extraordinarias capacidades físicas. Lee tenía una sólida base en el Wing Chun, arte marcial que perfeccionó antes de desarrollar su propia forma distintiva, el Jeet Kune Do. Más allá de las artes marciales, las asombrosas acrobacias y habilidades de baile de Lee asombraban a los espectadores. Por el contrario, el conjunto de habilidades de Jung demostraba su excepcional potencia y agilidad a través de una combinación de karate y kung fu. El método Wing Chun de Bruce Lee otorgaba un gran valor a la eficacia de los movimientos, la precisión y la velocidad. Rechazaba una estrategia de lucha única para todos y, en su lugar, abogaba por modificar las técnicas de las artes marciales para adaptarlas a las fortalezas y debilidades únicas de cada persona. Por otro lado, el entrenamiento de Bolo Jung ponía más énfasis en la fuerza y la resistencia, enfatizando la entrega de golpes mortales que pudieran neutralizar rápidamente a los oponentes. Bruce Lee probablemente necesitaría utilizar su agilidad y rápidos reflejos para evitar los poderosos golpes de Jung en un combate ficticio con él. Lee utilizaría sus conocimientos de Wing Chun para intentar aprovechar las lagunas en la resistencia de Jung, asestando golpes rápidos y precisos en puntos débiles como la garganta, la nariz y los ojos. Con su inmensa fuerza y su alcance limitado, el famoso puñetazo de 1 pulgada de Lee demostraría ser un arma mortal.
pero Bruce Lee se enfrentaría a serios obstáculos con la fuerza y la resistencia de Bolo Yeung. Con su fuerza inigualable, Yeung podría dejar a Lee inconsciente o incapacitarlo con un golpe sólido. Además, el fuerte entrenamiento en artes marciales y el intenso culturismo de Yeung le harían excepcionalmente duro, capaz de recibir mucho daño y seguir luchando incluso después de resultar herido. Protagonista de películas clásicas como El puño de la furia y El camino del dragón, Bruce Lee fue pionero en el género cinematográfico de las artes marciales. Conocido por su cautivadora personalidad en pantalla y su habilidad para realizar sus propias acrobacias, Lee fue más allá de la simple actuación para establecerse como líder de opinión en la comunidad de las artes marciales. Yeung, por su parte, se hizo un nombre como famoso antagonista cinematográfico. Su trabajo con Lee incluyó papeles en Enter the Dragon y Game of Death, cuando el amenazador físico de Yeung y su agresividad en pantalla cimentaron su reputación como la elección preferida para papeles antagonistas. Yeung, conocido por sus increíbles demostraciones de fuerza, que incluyen destrozar ladrillos y doblar barras de acero, dejó una impresión duradera en la industria cinematográfica de las artes marciales. Es difícil predecir el resultado de un hipotético combate entre Bruce Lee y Bolo Yeung. Dado el énfasis en la flexibilidad y los contraataques de su estilo Jeet Kune Do, la rapidez y agilidad de Lee serían un serio obstáculo para Bolo Yeung. Sin embargo, Bolo Yeung puede ser un oponente peligroso por su fuerza y su técnica precisa. Su capacidad para ejecutar con precisión golpes potentes podría darle ventaja sobre los famosos movimientos rápidos de Lee. Con 5'7" y unas 220 libras, Bolo Yeung es el más formidable de los dos, con un físico poderoso que envidiarían los culturistas. Bruce Lee, por su parte, medía 5'7" y pesaba unas 135 libras. Su cuerpo delgado y enjuto le permitía moverse con rapidez y eficacia. Al final, es difícil pronosticar cómo resultaría un combate entre Bruce Lee y Bolo Yeung. Ambos artistas marciales tenían un talento y una habilidad excepcionales, y cada uno tenía ventajas y desventajas especiales. Lee era un oponente peligroso por su velocidad y precisión, pero Yeung era igual de peligroso por su fuerza y resistencia. Probablemente ganaría el que pudiera aprovechar sus ventajas y sacar partido de los defectos de su oponente. Nunca habrá otro Bruce Lee, según se dice, dijo Bolo tras la prematura muerte de Bruce en 1973, Es un honor para mí haber podido llamarle amigo. Su observación resultó ser acertada, ya que otras personas intentaron imitar el famoso puñetazo de 1 pulgada de Bruce, pero ninguna fue capaz de igualar al original. Es dudoso que alguien sea capaz de igualar alguna vez las habilidades especiales de Bruce Lee. Cuando se estaba rodando un anuncio de cigarrillos en 1971, la amistad entre estas dos superestrellas empezó a tomar forma. Un año después de su encuentro casual, Lee se acercó a Yeung y le ofreció trabajar con él en su próxima película. Curiosamente, Yeung decidió compartir pantalla con Lee tras aceptar entusiasmado su petición. Lee y Bolo fueron elegidos en consecuencia para interpretar los papeles principales de Enter the Dragon. Ambos fueron pioneros en la promoción de las artes marciales y su relación se basaba en el respeto y el afecto mutuos. Eran camaradas que se animaban mutuamente a triunfar en sus actividades creativas y profesionales. Trabajaron juntos para crear lo que todavía se considera una de las mejores películas de artes marciales de la historia. El camino de Bolo hacia el estrellato dio un giro conmovedor con la prematura desaparición de Bruce Lee. Bolo estaba destrozado por la pérdida, porque Bruce no solo era un amigo, sino también una inspiración que le ayudó a avanzar en el mundo de las artes marciales. Pero en medio del dolor, la vida de Bolo dio un nuevo giro. El triunfo de Enter the Dragon le lanzó a la fama en Hollywood, haciendo realidad la aspiración de otros actores.
Su asociación con Bruce y sus excepcionales dotes para la interpretación y las artes marciales le proporcionaron nuevas perspectivas en su carrera cinematográfica. La incursión de Bolo en Hollywood demostró su valía como actor y llevó a la gran pantalla una mezcla única de técnicas de artes marciales orientales y occidentales. Su carrera alcanzó el cenit con su papel crucial en Bloodsport, una obra maestra de las artes marciales estrenada en 1988. La película, que contó con un escaso presupuesto de $1,5 millones, estaba protagonizada por Bolo en el papel de Chong Li, el feroz e imparable campeón del circuito clandestino de artes marciales, y el carismático Jean-Claude Van Damme como Frank Lux. Bolo se encontraba una vez más en su elemento, interpretando a un villano con habilidad y haciendo gala de sus asombrosas dotes para la lucha, su cuerpo tonificado y su destreza interpretativa. Encarnó a la vez el encanto y la amenaza en su papel de Chun-Li, creando una figura que representaba un serio obstáculo para el protagonista de la película y que le valió a Bolo nuevos elogios y la admiración de los espectadores. Al igual que en Enter the Dragon, Bolo estrechó lazos con Van Damme durante el rodaje de Bloodsport. Tras desarrollar una estrecha conexión basada en el respeto mutuo por las habilidades del otro, Van Damme invitó a Bolo a participar en su próximo proyecto, Double Impact. Con sus numerosos esfuerzos, la carrera de Bolo progresó y se convirtió en una inspiración para otros artistas marciales que esperaban seguir sus pasos. Aunque ya está retirado, su influencia aún se siente en la comunidad de las artes marciales y muchas de las figuras más destacadas de la industria le reconocen como una figura clave. En conclusión, Bolo Yeung dejó una huella indudable, a pesar de no haber sido el artista de artes marciales más conocido de su época. Se consagró como uno de los mayores artistas marciales de todos los tiempos, gracias a sus colaboraciones con figuras legendarias en este campo, como Bruce Lee. ¿Qué opinas de las revelaciones de Bolo Yeung? ¿Cambió tu forma de ver su emblemática asociación? Dinos lo que piensas en los comentarios y recuerda que leyendas como Bruce Lee siguen inspirándonos, incluso décadas después. Gracias por vernos y no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana para conocer más historias desconocidas del mundo del espectáculo.